Les damos la más cordial bienvenida desde la Coordinadora Socialista Revolucionaria a la presentación del libro Trotskismos del compañero, filósofo y militante de la Cuarta Internacional, Daniel Ben-Said. Un poco abriendo el escenario del día de hoy, les compartimos que la Coordinadora Socialista Revolucionaria es un espacio que surge de la necesidad de comenzar un proceso de reagrupación de quienes asumimos a la Cuarta Internacional, Secretariado Unificado, como un referente político a nivel mundial para enfrentar la creciente agudización de la lucha de clases en México. En esta organización nos articulamos compañeros de la Ciudad de México, Chihuahua, Colima, Estado de México, San Luis Potosí, Guerrero y Sinaloa. Dos invitaciones muy breves que queremos hacerles es que puedan visitar la página en internet de Punto de Vista Internacional, donde encontrarán todas aquellas organizaciones que a nivel internacional nos agrupamos en la Cuarta, y la página de la coordinadora es socialistarevolucionaria.org, así estamos en internet. Podrán encontrarnos ahí, ver las publicaciones que estamos haciendo, los libros que estamos pues anunciando, etc. Estas dos páginas se las recomendamos ampliamente. Y bueno, decirles también que el libro Trotskismos de Daniel Ben-Said está editado por la editorial Silone, que es un esfuerzo de compañeros del Estado español, compañeros nuestros de anticapitalistas en España. Los invitamos a buscar también la página de Silones. Tienen otras publicaciones ya, y bueno, a continuación les vamos a pasar o les presentaremos un video de este editorial donde promueve su próximo libro, que es La penúltima revolución en Europa. Los dejo con el video un momento antes de pasar con nuestros compañeros presentadores. Atenção, senhores espectadores. Muito boa tarde. A partir deste momento, o movimento das Forças Armadas controla totalmente a rede emissora da Rádio e Televisão Portuguesa. Dentro de momentos, transmitiremos uma edição especial do telejornal, para o qual pedimos a vossa melhor atenção. Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Bueno, se conmemoró 40 años sobre la Revolución Portuguesa, un poco antes del inicio de la transición aquí en España, y fue un proceso revolucionario, lo que es muy importante, quizás el último gran proceso revolucionario del siglo XX en Europa, muy profundo con la crisis del Estado y que recompuso la estructura política del país, por las leyes, por las decisiones, por las tradiciones, la capacidad de organización del movimiento popular. Fue también destrozado por una contrarrevolución política y después por toda la integración, la estructura de integración europea que organizó la economía del país en los años siguientes. El libro reflexiona sobre este proceso, es decir, que cómo fue el proceso popular, cómo fue la lucha social, cómo se organizaron las experiencias democráticas de organización, de movilización, de ocupación de tierras, de ocupación de empresas, de creación de nuevos órganos de representación popular, y sus lecciones para una estrategia política de emancipación, de revolución ahora en el siglo XX. Dentro de ti, ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola, Vila Morena.
presentación de la editorial Silone. Los invitamos a que lo sigan por internet y a que puedan seguir las publicaciones de este editorial. A continuación, daremos la palabra al primero de nuestros compañeros que hoy nos acompaña para comentar el libro Trotskismos. Tenemos al profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y director de la revista Memorias, Máximo Modonesi. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar en ese lugar histórico y siempre es un gusto estar acompañado de compañeros y camaradas con los cuales se comparten horizontes emancipatorios y proyectos anticapitalistas. Entonces, en la universidad no siempre es así, pues cuando uno sale de la universidad y participa de espacios de esa naturaleza resulta muy grato que uno puede soltarse más en términos de posicionamientos, lo cual, por cierto, yo no dejo de hacer en la universidad, pero evidentemente uno respeta más ciertos códigos. Me da mucho gusto además estar presentando un libro de alguien que yo tuve el honor y el privilegio de conocer, con el que tuve muchas conversaciones muy intensas. Daniel Ben-Said era no solo uno de los más importantes intelectuales de la segunda mitad del siglo XX, intelectuales marxistas, sino un personaje particular. Todos los que lo conocimos apreciamos su humanidad, su entrega, su simpatía, su agudeza, su inteligencia, su sensibilidad en la escucha. Era realmente un personaje extraordinario, que por lo tanto quiero recordar también en su humanidad. Y por cierto, traje aquí, los que lo quieran, esa es la edición original del libro, los que si quieren circularla, para los que están interesados en verla. Tiene una característica que los que lean el libro van a extrañar, que tiene un mapa de las corrientes trotskistas en la página, así que yo les recomiendo que le saquen foto con su celular, que si no, no van a entender nada después de Entonces, sin mapa, ¿no? Y la lista de las siglas es importante también. El mapa hay que ponerle, haga la buena resolución, porque hay nombrecitos, decisiones que están en letras chicas que después hay que poder descifrar. Daniel también tenía mucho sentido del humor. De hecho, en la traducción, uno de los mejores chistes del libro se pierde en la traducción. Ese chiste, en el capítulo, el título del capítulo 4 sobre el entrismo, dice la traducción, el entrismo o sobre cómo salir. En realidad, la traducción exacta sería el entrismo y cómo salir de él. O sea, cómo salir del entrismo. O sea, no, ese es el chiste del título original en francés, ¿no? Y de ahí, eso me conecto con algo, esa ironía de Daniel, tiene que ver además con su sentido crítico. Y si algo tiene ese libro, es que es un libro de un trotskista que nunca dejó la cuarta y que siempre se reivindicó trotskista, fue intelectual orgánico, digamos, de esa corriente mandeliana, del SU, del NPA, de la Liga Comunista Revolucionaria, pero que siempre fue crítico, y autocrítico, e irónico, y eso es una característica muy valiosa en ese mundo de los intelectuales que participan de proyectos políticos, que son parte de grupos dirigentes, que son dirigentes políticos. O sea, Daniel siempre fue parte de direcciones políticas, y por lo tanto que mantener esa distancia crítica, esa capacidad de hacer ironía sobre su propia historia, creo que es una de las grandes virtudes de ese libro. Es un libro escrito desde adentro por un militante, pero al mismo tiempo un militante que se permite también desde la altura de su formación intelectual muchos acentos críticos, muchos cuestionamientos, mucha soltura en términos de la redacción. No es fácil, no es evidente meterse a su propia historia, una historia llena de incluso de sacrificios, llena de también de errores, pero al mismo tiempo de aciertos, y diseccionarla de la forma que hace. Claro que es un ejercicio, él lo dice al principio, muy arbitrario.
se nota que habla mucho de Francia, es un libro escrito para una colección francesa, o sea, es un libro escrito para Francia. Entonces hay un acento en la experiencia francesa. Ahora también sabemos que la corriente en la que militaba Daniel es una corriente que tenía fuerte arraigo en Francia, lo sigue teniendo a la fecha, digamos, es una corriente que tiene ahí, digamos, su mayor fuerza. Y una de las críticas que me permito subrayar, porque creo que es un tema sobre el cual permanentemente hay que regresar, es la siguiente, o sea, cómo, asumiendo el principio del pluralismo socialista, del pluralismo de las organizaciones de izquierda, al mismo tiempo nos recae, que es un principio, me parece, de los grandes aciertos, de las grandes contribuciones de Trotsky, del trotskismo a la cultura política de la izquierda marxista. Al mismo tiempo no se llega al extremo del pluralismo, que es una proliferación de grupos que por su tamaño reducido tienden a tener una involución sectaria. Ese también es un tema permanente de reflexión y de reflexión crítica que atraviesa la historia del trotskismo. Creo que Daniel Ben-Said en ese libro lo coloca, y lo coloca valientemente diciendo que ese ha sido permanentemente el fantasma de las organizaciones, de los trotskismos. O sea, entonces hay que reivindicar el plural del título, trotskismos, y al mismo tiempo captar hasta dónde esa pluralidad puede tener un principio de fragmentación, de parcialización, de segmentación que se vuelve contraproducente e incluso produce un fenómeno que, si bien no es digamos que en antítesis a otros fenómenos de burocratización que bien se denuncian desde esa tradición, al mismo tiempo tiene su propio fantasma. Es el fantasma del trotskismo, es el sectarismo y la fragmentación. Entonces yo creo que plantearlo es absolutamente fundamental. Creo que en el libro está colocado ese tema. Creo que sobre él hay que siempre seguir reflexionando, sobre todo asumiendo. Y ahí sí paso una referencia de un autor. Fíjense que Daniel en los últimos años se acercó mucho a Gramsci. Hay textos que lo demuestran, no estoy yo jugando con que me dijo una vez tomando un café, no. O sea, hay textos que demuestran que en los últimos años tuvo mucha atención para Gramsci, cosa que no es evidente porque en la tradición del marxismo revolucionario Gramsci siempre era visto como un autor de cierto marxismo reformista, socialdemócrata o comunista, y al mismo tiempo sí hubo retorno a Gramsci desde varios lados, y Daniel fue uno del que escribió, sobre todo obviamente el Gramsci del Frente Único, o sea, no cualquier Gramsci, sino Gramsci colocado en cierta sintonía con los postulados fundamentales leninistas y por lo tanto trotskistas, o sea, en esa senda. Entonces no cualquier Gramsci, desde una lectura. Pero decía Gramsci una cosa muy importante, que es algo que yo creo que Daniel hubiera estado de acuerdo. Nunca hablamos de esa, nunca lo leí sobre esa frase, pero decía Gramsci que la verdad es revolucionaria, ¿no? Que decir la verdad y que no hay que ocultarle nada a la clase obrera, o sea, que siempre hay que decir la verdad, incluso cuando la verdad duele y cuando la verdad estorba, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa es una máxima muy importante que orienta el sentido también de cierta contribución intelectual que se puede dar a las corrientes del movimiento obrero, a las corrientes socialistas. O sea, decir la verdad, aunque duela, aunque sea, a veces genere interferencias respecto a ciertas construcciones discursivas, ciertas consignas, cierto optimismo que hay que sostener como para dar ánimo. Y sobre eso quiero agregar un par de cosas. Estoy justo terminando de leer, lástima no lo traje. Acaba de salir un libro hace un mes, 2 meses en Francia, que se llama Anticapitalistas. Y es un análisis sociológico de la militancia en el pasaje de la Liga Comunista Revolucionaria a la NPA. Y es un trabajo, una tesis doctoral, que es un libro, pero de una compañera que hizo una cantidad enorme de entrevistas, hizo cuestionarios a todos los delegados de los congresos, la última congreso de la Liga Comunista Revolucionaria, de la NPA. Ahí hay datos interesantes, no terminé de leerlo, quería terminar de leerlo para contarles más de eso, pero hay cosas interesantes que hacen reflexionar. Una de ellas es el tema de la revolución, es decir, cómo se está pensando en una tradición
tan firmemente revolucionaria, que hace de la revolución, digamos, una piedra de toque del pensamiento, el pasaje a un escenario histórico en donde hay que repensar la revolución. Digo, no hay que negar la importancia y la trascendencia histórica de las revoluciones pasadas y de las revoluciones por venir, pero sin duda estamos obligados a repensar la revolución, a repensar qué concebimos como revolución y cómo pensamos, y esa es la parte que me interesa más del libro. Todavía, repito, no lo termino, entonces no puedo hablar a nombre de ese libro, pero hay cosas que ya ahí se entrevé, que es esa idea de que la militancia que ahora se inscribe en la NPA, la coordinadora, las distintas grupos que se reivindican de un marxismo revolucionario, de un socialismo revolucionario, de una izquierda revolucionaria, tienen que repensar, por ejemplo, incluso la temporalidad de la revolución. No solo si la revolución es un acontecimiento puntual, sino un momento de quiebre de un orden político, de toma del poder estatal, ¿no? Primero hay que repensar eso. No digo que no lo sea, digo que hay que pensar cómo es que se da vía violenta, insurreccional, levantamientos. O sea, hay como toda una temática que no se puede solo remitir a los clásicos y a los escenarios clásicos, sin duda hay que irlo repensando y actualizarlo, eventualmente recuperando líneas y rasgos de cierta clasicidad de los fenómenos políticos, que tampoco se transforman totalmente solo porque ahora está la red 2.0. O sea, sí, cambian ciertas cosas, pero evidentemente hay ciertos fenómenos de masas, ciertas formas, digamos, de la confrontación política que permanecen. Pero al mismo tiempo no estamos en un escenario particularmente apto para sostener un optimismo revolucionario, y por lo tanto, y aquí viene una preocupación que tengo en relación a las nuevas generaciones, me parece muy importante, fundamental que las corrientes del marxismo revolucionario se refresquen, se rejuvenezcan, se renueven. Obviamente no digo ninguna cosa particularmente original, es la condición para su continuidad, la condición para que sigan en el tiempo, sigan, digamos, teniendo incidencia en la historia. Ahora, ¿cómo se construye el imaginario de los jóvenes militantes al entrar en una perspectiva revolucionaria sin revolución como horizonte posible en lo inmediato, considerando que la revolución a lo mejor no va a suceder, seguro no sucede inmediatamente, quién sabe cómo sucederá y quién sabe qué formato tendrá, ya digamos, no el paradigma, no sé, cubano de la revolución de octubre, la toma de la Bastilla. O sea, eso implica repensar cómo concebimos la revolución y cómo concebimos la transformación política y el papel que cumple una militancia revolucionaria en tiempos no revolucionarios y en medio de procesos no revolucionarios. No digo que nunca los habrá, digo que me parece que no los hay hoy, y entonces hay que pensar desde el presente. Hay jóvenes que se acercan hoy en el horizonte de visibilidad que le da el tiempo histórico que actualmente vivimos. Entonces creo que y el trotskismo, el leninismo, ciertas tradiciones que hicieron del acontecimiento insurreccional como no digo un fetiche, porque eso sería como no reconocerle cierta inteligencia, pero sí también hay cierta tendencia a fetichizar algunas cuestiones y algunas formas históricas. Entonces, creo que es importante pensar que el ser revolucionario se traduce en una participación en luchas y en un contexto de luchas que aún sin horizonte revolucionario en el corto plazo tienen una contribución sustancial a los equilibrios políticos, que tienen un horizonte emancipatorio que no se expresa en lo inmediato, que no forzosamente cristaliza en el acontecimiento revolucionario, menos aún en el corto plazo, pero que contribuye al proceso histórico. Creo que el simple pasaje justo a la noción de anticapitalismo, que es un poco el nombre que asume, espero no ser muy provocador con eso, el post-trotskismo. O sea, entonces, es un pasaje que indica, creo, la lucidez, la capacidad de ir pensando esa transición, digamos, sin renunciar a los temas clásicos, pero al mismo tiempo pensando las condiciones actuales para reinsertar una lógica. Va
es una noción útil, pero que demuestra, digamos, esa lógica, digamos, defensiva en la que nos encontramos. Más que estrictamente socialistas o capaces de imaginar y de diseñar ese horizonte, ese proyecto, yo no dejo de pensarme en esa clave socialista, pero efectivamente no sé exactamente cómo sería el socialismo que podríamos llegar a construir un día si ocurriese una revolución con esas características. Pero sí creo que el punto de convergencia, el punto de unión efectivamente es el anticapitalismo, y sobre ese se puede construir un mínimo común denominador que asocia viejas generaciones, nuevas generaciones, que permite evitar también ciertos debates que fueron los debates que fomentaron la fragmentación sectaria, y encontrar puntos de conjunción, porque indiscutiblemente estamos hablando de un horizonte de luchas sin duda necesario y de fundamental importancia. Y aquí regreso a una cosa que le gustaba mucho a Daniel, que era el tema de la estrategia. O sea, una de sus obsesiones era la cuestión estratégica, la política estratégica. Sí, justamente me parece que la cuestión anticapitalista plantea una cuestión estratégica, quitando esas aristas que implican una lógica estratégica construida bajo los cánones de contextos históricos que permitían colocar ciertos cánones de ciertos formatos revolucionarios, de ciertos... Creo que en eso aparece una de las virtudes y de la inteligencia que en esa tradición trotskista, digamos, la tradición trotskista en general, pero diría en esa tradición trotskista específica, que es la corriente a la cual pertenece Daniel, históricamente, es una de las riquezas que nos permite sostener perspectivas de esa naturaleza hoy en día. También lo es, indiscutiblemente, mantener firme el acento en la cuestión clasista, o sea, que es uno de los temas desde el cual el anticapitalismo se puede distinguir. O sea, no dejar de pensar la realidad, no solo social, en términos de descripción de cómo la sociedad se construye y cómo se dan las formas de dominación, sino también desde dónde brotan fenómenos de subjetivación política. O sea, tanto el clasismo es una forma de dominación como el horizonte clasista es el ámbito desde el cual, el campo desde el cual se pueden construir actores y fuerzas que se contraponen a ese escenario de dominación. Y así como lo es, y eso también es parte de la tradición trotskista, pero además de la experiencia propia de Daniel Ben-Said en particular en Argentina, ustedes verán en el libro también, se notan todos los acentos biográficos de Ben-Said, Francia, Argentina, donde más, de los países de los cuales más habla es donde tuvo más, digamos, experiencia directa, que es el tema del internacionalismo, que es sin duda una coordenada irrenunciable para, yo diría, a veces no se conecta de forma tan explícita, sin duda lo hacen los marxistas revolucionarios, pero que efectivamente un verdadero clasismo hoy en día solo se puede pensar en clave internacionalista. A lo mejor no es tan evidente, es más fácil decirlo en Europa, donde es obvio que el internacionalismo es el antídoto al nacionalismo, a, digamos, esos encierros raciales que constituyen parte de la construcción política europea, pero digamos aquí también tenemos que seguir sosteniendo esa perspectiva en clave incluso de las proyecciones latinoamericanas hacia Estados Unidos. O sea, no hay una perspectiva clasista que se sostenga si no está nutrida también de una perspectiva internacionalista. Les agradezco la invitación una vez más, me da mucho gusto también que estén viejos camaradas como Manuel Aguilar Mora entre nosotros, que saludo, es un viejo amigo y compañero de la vieja guardia, es así, de la misma generación de Daniel, más o menos, salvo que Daniel tuvo menos suerte que Manuel, que está muy entero aquí entre nosotros. Muchas gracias, hasta luego.